Vamos a abordar un tema que puede ser interesante para los que escriben y los que quieren incursionar en la literatura de ficción o el ensayo. ¿Cómo iniciar el relato? La clave en el punto de partida de un relato de ficción o histórico, cuento o novela o ensayo es despertar desde los primeros párrafos, desde las primeras páginas, aquella cualidad humana que mueve el aprendizaje, el interés de buscar y descubrir, que es la curiosidad. La mayoría de los lectores solo continuarán la lectura después de esas primeras páginas si el texto que leen despierta en ellos curiosidad. Solo unos pocos, quizás por disciplina, o aquellos que tienen el hábito de la lectura muy arraigado, leerán con paciencia más allá de esos primeros párrafos, aunque el escritor no haya sido capaz de despertar esa actitud o cualidad en el ser humano desde el inicio del texto. Y en todo caso, serán estas lecturas muy densas para lectores quizás menos masivos. ¿Para qué la curiosidad? Pregunto. En realidad, mi opinión es que la curiosidad es para satisfacer necesidades y para buscar satisfacción. Necesidad y placer. Una especie de goce estético sobre la literatura, sobre el texto, sobre las letras, sobre las palabras, que depende de múltiples condiciones. Por ejemplo, el estado de ánimo, o sea, si estoy triste, si estoy cansado, si estoy preocupado, indudablemente pues ese estado de ánimo me lleva a ciertas actitudes frente al entorno. Pero también está el factor de la salud física, emocional y mental. Si tengo algún trauma, algún dolor, algún desequilibrio, bueno, esto también condiciona la manera en que voy a interpretar ese texto y ese entorno en el cual estoy leyendo. Y en tercer lugar, ¿cuál es mi educación? ¿Cuál es mi formación, mi conocimiento? De tal forma que me va a permitir interpretar de una forma u otra el texto, las palabras, las imágenes, las metáforas que están incluidas ahí. Y es posible que algunos no seamos capaces de comprenderla. ¿Cómo despertar o activar la curiosidad? Cada persona es distinta, obviamente, pero hay que reconocer que esas personas distintas en realidad tenemos como seres humanos algunos elementos comunes. Y aunque las épocas, los lugares, la cultura, las creencias marcarán diferencias entre uno y otro, hay cuestiones comunes y propias de la naturaleza humana, y entre ellas lo fundamental para despertar esa curiosidad a la que me refiero es tocando las emociones. No debería ser primero tocar la razón, el razonamiento, la lógica. Porque si no abrís primero el aspecto sentimental, emotivo, emocional, simplemente la razón no se abre de manera inmediata. En general, en el comportamiento humano pasa eso. Entonces, lo que hay que tocar primero son las emociones. Esa emotividad y sensibilidad humana, cuando se toca, permite abrir las otras capacidades humanas, la razón, etc. Su psicología y por lo tanto vincularse con el texto, crear afecto en la relación con el texto o con las figuras y personajes que ahí se comienzan a describir. Y es posible entonces entrar al argumento de la razón. Si lo hacemos a la inversa, si queremos entrar primero con la razón, bueno, es muy probable que muchos lectores se retiren antes. Hay que tocar, por lo tanto, desde el principio la sensibilidad humana para tocar y entrar a la curiosidad y, por lo tanto, capturar al lector. A veces también se necesita presentar algo como de veracidad, como que lo que se cuente es real y es posible. Algo que sea próximo al lector, que lo comprometa y lo involucre y lo haga parte de ese relato que está ahí. Algo que ocurrió o que se piensa que ocurrió y que parece evidente que pudo haber ocurrido. Algunos tics, por ejemplo, de esos inicios de los textos es vincular lo cotidiano y lo posible, lo extraordinario, lo fantástico, que resulta atractivo también al lector
que se verá atraído a una manera extraordinaria, digamos, de contar algo. Involucrar al lector es clave desde el principio, con preguntas como personaje o como narrador, o en la trama de las circunstancias que se cuentan. También un poco de humor o sátira y tal vez algo de erotismo o de sensualidad puede ser bueno para capturar al lector. Lo que pasa es que si uno se le pasa la mano, digamos, si el humor es un poco crudo o el erotismo es excesivo, es muy probable que un gran grupo de lectores se retire antes. Pero la mayoría captarán, digamos, con buenos ojos, un humor sutil o una sensualidad sutil moderada. También algunos sentimientos de tristeza, es decir, cómo activar emociones, tristeza, alegría, solidaridad, afecto. Eso es clave en este asunto de captar la curiosidad, despertando las emociones para satisfacer las necesidades y producir un goce estético y un placer y una necesidad que se satisface a través del texto que está iniciándose a leer. Y quiero referirme a algunos libros, pueden ustedes buscar cualquiera, y voy a referirme a 3 novelas, pueden buscar también ensayos y ver los inicios de esos ensayos. Y aquí tengo uno de un autor alemán, Premio Nobel de Literatura, El tambor de hojalata, de Günter Grass, de 1959. Günter Grass, Premio Nobel, 1999. Y quiero leer los primeros párrafos solo para que tratemos de identificar el arte de capturar la atención mediante estas maniobras que activan las emociones. Dice: pues sí, soy huérfano de un sanatorio. Mi enfermero me observa, casi no me quita la vista de encima, porque en la puerta hay una mirilla, y el ojo de mi enfermero es de ese color castaño que no puede penetrar en mí de ojos azules. Por eso mi enfermero no puede ser mi enemigo. Le he cobrado afecto. Cuando entra en mi cuarto, le cuento al mirón de detrás de la puerta anécdotas de mi vida, para que a pesar de la mirilla me vaya conociendo. El buen hombre parece apreciar mis relatos, pues apenas acabo de soltarle algún embuste, él, para darse a su vez a conocer, me muestra su última creación de cordel anudado. Que sea o no un artista, eso es aparte, pero pienso que una exposición de sus obras encontraría buena acogida en la prensa y hasta le traería algún comprador, etcétera, etcétera. Fíjense los elementos, es algo cotidiano, parece tonto incluso, pero hay en el lector despierta la curiosidad y hasta la solidaridad. Habla de un sanatorio y de un curioso que se asoma a través de una mirilla. Y ese vínculo entre el enfermero y el paciente, aparentemente, cuando ustedes descubran el texto, se percatarán de las connotaciones que tiene. Es un texto cotidiano, de algo cotidiano, pero que parece interesante desde el lector cuando comienza a involucrarlo emocionalmente. Aquí tengo otro libro de otro autor, Nobel, José Saramago, portugués. El libro es del año 2008. Es una novela histórica, El viaje del elefante. Saramago fue laureado en 1998. Y esta novela histórica que comienza como comienzan los textos de Saramago, irreverente con el lenguaje, omitiendo mayúsculas y puntuaciones. Y aquí lo que quiero resaltar es el humor sutil de Saramago en particular. Dice: por más incongruente que le pueda parecer a quien no ande al tanto de la importancia de las alcobas, sean estas sacramentadas, laicas o irregulares, en el buen funcionamiento de las administraciones públicas, el primer paso del extraordinario viaje de un elefante a Austria que nos proponemos narrar fue dado en los reales aposentos de la corte portuguesa, más o menos a la hora de irse a la cama. Queda ya registrado que no es obra de la simple casualidad que hayan sido aquí utilizadas estas imprecisas palabras, más o menos. De este modo quedamos dispensados con manifiesta elegancia de entrar en pormenores de orden físico y fisiológico, algo sórdido y casi siempre ridículo, que puestos tal
que así sobre el papel ofenderían al catolicismo estricto de don Juan, el tercero rey de Portugal, y de los Algarve, y de doña Catalina de Austria, su esposa y futura abuela de aquel don Sebastián, que irá a pelear al Alcázar Quibir, y ahí morirá en el primer envite, o en el segundo, porque no falta quien afirme que falleció por enfermedad en la víspera de la batalla, etc. En Saramago es interesante la irreverencia y es interesante el humor y a veces el erotismo. Esa combinación de elementos es capaz de atrapar al lector promedio. Y otro libro breve, una novela corta de Gabriel García Márquez, publicada en 1961, también Premio Nobel de Literatura García Márquez de 1982, es una novela que habla de un personaje que es emblemático en la literatura. Todo el mundo ha oído hablar o menciona con frecuencia, aunque no haya leído la novela, el coronel que no tiene quien le escriba. Es un hito de la literatura, un personaje mitológico de la literatura latinoamericana. Y este libro comienza con algo que parece cotidiano, ordinario. Dice: el coronel destapó el tarro de café y comprobó que no había nada, que no había más de una cucharadita. Retiró la olla del fogón, vertió la mitad del agua en el piso de tierra y con un cuchillo raspó el interior del tarro sobre la olla hasta cuando se desprendieron las últimas raspaduras del polvo de café envueltas con óxido de lata. Mientras esperaba a que hirviera la infusión, sentado junto a la hornilla de barro, cocido en una actitud de confiada e inocente expectativa, el coronel experimentó la sensación de que nacían hongos y lirios venenosos en sus tripas. Era octubre, una mañana difícil de sortear, aún para el hombre como él que había sobrevivido a tantas mañanas como esa. Durante 56 años, desde cuando terminó la última guerra civil, el coronel no había hecho nada distinto de esperar. Octubre era una de esas pocas cosas que llegaban, etc. Hay un relato que mezcla lo cotidiano y también lo extraordinario. O sea, parece que el personaje es importante. Tuvo grandes batallas y grandes circunstancias relevantes, pero está ensimismado en el acto de preparar el café, un café cuyo polvo se le ha acabado y tiene que rasparlo en el óxido. Entonces, para iniciar un relato hay que tener en cuenta la necesidad de despertar la curiosidad, y esa solamente se despierta cuando se activan las emociones, para mover al lector a satisfacer su necesidad y a encontrar el placer de leer el texto. Muchas gracias.